¿Qué pasa mis cateretes? ¿Cómo están? Espero que bien. Este día vengo a traerles estos videazos sobre historias de terror de Peppa Pig. Panas, comenten cuál les dio más miedo, así que comencemos. Era un día soleado. Ese día George decidió jugar al escondite con Peppa. Me encanta ese juego. Esta vez decidió encontrar el mejor sitio donde Peppa no le buscara. Mientras nadie miraba, se metió en un cubo de basura. Bueno, se ve que ese bote está limpio porque si hubiera tenido basura, de cómodo no tendría nada. Era muy cómodo. George podía estar sentado allí mucho tiempo. Ay carajo, si tenía basura, George, pero qué cochino, aunque debo admitirlo, que es un buen escondite, al menos yo no buscaría ahí. Se tapó encima y esperó. Mientras tanto, Peppa lo buscaba y no lo encontraba por ninguna parte. El escondite parecía ser bueno. Al cabo de un rato incluso empezó a dormirse. No manches George, a Peppa se le va a olvidar que estaban jugando y ahí te vas a quedar a vivir para siempre. Pero entonces, sintió algo extraño. Una cucaracha. Papá Cerdito ató la bolsa de basura y la sacó a la calle. No, se lo van a llevar los de la basura, bro, no puede ser, todo esto está saliendo muy mal. Señor Toribio llegó para recoger la bolsa de basura, como hacía siempre. Pero no sabía que George estaba dentro. Pero ¿por qué no grita o hace algo para que se den cuenta que ahí Después de que está? el señor Toribio tirara la basura al camión, George se despertó en la bolsa de basura y trató de entender lo que estaba pasando. No puedo creer que apenas se despertara ese cerdito, sí que tiene el sueño pesado. Empezó a gritar, pero nadie lo escuchó debido al ruido del camión. El pánico le hizo latir más rápido el corazón y respirar con más frecuencia. Se le va a terminar el oxígeno a George y va a morir ahí, todo por jugar a las escondidas. Se me hace que el cerdito va a salir en 1000 maneras de morir. Rápidamente sintió la falta de oxígeno y pudo abrir la bolsa. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de dónde estaba. ¡Qué horror! Menos mal esa bolsa era de plástico y la pudo romper fácilmente. Estaba muy asustado. Se quedó allí sentado llorando, esperando a que le rescataran cuando el camión se detuvo, pero siguió y siguió conduciendo hasta que llegó al vertedero. George pensó que todo había terminado y que podría salir corriendo y pedir ayuda a señor Toribio. Pero entonces comenzó el volcado de basura. Lo van a aplastar. Un montón de basura cayó junto con George al vertedero. Les dije. George consiguió salir de allí. Estaba cubierto de basura. Y el señor Toribio ya se había ido. Miró a su alrededor y había un hedor en todas partes. No manches, bro, y todo esto por esconderte en un bote de basura. Ojo, panas, jamás lo hagan. Y no se veía el final de este vertedero. Se tiraba basura de varios pueblos. Decidió que señor Toribio volvería al mismo lugar al día siguiente, y que podría pedirle que lo llevara a casa, por lo que solo tenía que esperar un tiempo allí. Pero sería doloroso. George estaba manchado con algo pegajoso, y no había ningún medio de vida. Pobre George, panas, y además siento que esto no va a terminar nada bien. Nada para entretenerlo. Todo lo que hacía era hurgar en la basura buscando algo interesante, hasta que de repente se dio cuenta de que tenía hambre. Todo lo que pudo conseguir fueron unas cuantas manzanas mordidas, unas cuantas peras medio podridas y un pan moho. No, George, no te comas eso, te vas a intoxicar y puedes quedar ahí tieso. Se comió un par de manzanas mordidas. Era desagradable, pero el hambre comenzó a pasar. Por la noche... Miren, yo lo que hubiera hecho es salir de ahí y pedir ayuda a alguien más, ni modo que no encuentre a más gente por ahí. Tenía mucha sed. Encontró algunos tomates podridos en una bolsa. Oigan, ¿y sus papas no lo están buscando o qué? ¿Qué pasa con ellos? Estaban muy blandos y soltaban jugo. George hizo un agujero en la bolsa y bebió el contenido. Ay no, pero qué asco, eso es supervivencia al máximo. Fue lo más desagradable que había probado en su vida. Sin embargo, el sol ya se ponía. Significaba que George tendría que dormir en algún lugar. Le tenía miedo a la oscuridad y necesitaba encontrar un lugar apartado. Lo encontró. Se colocó algunas prendas rotas debajo y se cubrió con una manta que encontró. A la mañana siguiente, se despertaría y esperaría a ese camión. No lo creo, además George tiene el sueño súper pesado, bro. A ver si no llega otro camión de basura y le echa más y lo termina enterrando ahí. O lo despertaría su ruido. Estaba seguro de que todo estaría bien mañana. Y cuando llegó la mañana, el camión de verdad llegó, despertándolo. No, bro,
Eso salió peor de lo que pensé, no puede ser George, no fue su fin, no puede ser, pero qué final tan trágico. Pensé que George sí lograría llegar con sus padres. Papus like al video, esto se puso muy turbio. Era un día de descanso. Por la mañana, a eso de las 9, todos se reunieron para desayunar. Los padres se divertían, sin saber que era la última vez que verían a George hoy. Peppa se fue a jugar con George. Mamá Cerdita lavó los platos y se sentó con Papá Cerdito a ver la tele. Después Papá Cerdito sacó la basura. Ok, ese fue lo que pasó antes de que le pasara esa tragedia a George. Mamá Cerdita preparó la comida y llamó a todos para comer. Vinieron todos menos George. Peppa dijo que estaban jugando al escondite y que puede que George siguiera escondido. Es hora de que se empiecen a preocupar, por favor busquen a George. La última vez que lo vio fue hace una hora. Mamá Cerdita volvió a llamarle, pero no vino nadie. Mamá Cerdita se preocupó de repente. Esto no había pasado nunca. Fueron en familia a buscar a George. Recorrieron todas las habitaciones llamándole, pero no respondía. Pensaron que solo era una broma inapropiada de George. Ahora empezaron a buscar en todos los rincones posibles. Rebuscaron por todas partes, pero no lo encontraron. Se dieron cuenta de que George no estaba en casa. No sabían cómo había podido salir. La puerta principal estaba cerrada con llave. Llamaron a la policía. Comenzó la búsqueda. Los padres de George empezaron a buscar fuera. Y es que ¿quién diablos se va a imaginar que George terminó en el depósito de basura? Nadie nunca encontrará su cuerpo, hermanos. Yendo a todos los sitios donde a él le gustaba estar. Buscaron todo el día y nunca perdieron la esperanza. Pero no encontraron nada. A la mañana siguiente. Esto está muy turbio, bro. Tendrías que ser un pro en esto de las búsquedas para dar con el pequeño George. Se adentraron en el bosque. Caminaron durante horas buscando a George hasta que se dieron cuenta de que estaban perdidos. Siguieron caminando por el bosque. No querían que al día siguiente denunciaran su desaparición. Vagaron por el bosque durante horas hasta que vieron un rastro de sangre que conducía a alguna parte. Estas huellas las habían dejado hoy. Estaban aterrorizados. No tenían ni idea de quién podía haber hecho esto. Mientras caminaban por las huellas, vieron un zapato. Era el zapato de George. Papá Cerdito sacó un cuchillo y aceleraron, con la esperanza de encontrar a George con vida. Las huellas les llevaron directamente al desguace. Llevaban justo debajo de un coche que se había derrumbado. O sea que sobrevivió a ese aplastamiento. George estaba durmiendo debajo de ese coche. Acabó en el vertedero después de jugar al escondite en un cubo de basura y se despertó con un coche presionándole. El coche le había roto la pierna con su peso, pero a causa del shock no lo sintió. Apenas podía respirar, pero se las arregló para meterse debajo de la máquina oxidada, cortándose gravemente. Empezó a luchar por su vida. Ese pequeño cerdo es un guerrero, mis panas. Todos en los comentarios pongan te queremos, George, te queremos. Llevaba un día en aquel desguace esperando ayuda y ahora se dio cuenta de que tenía que encontrar a alguien por sí mismo y se arrastró hacia adelante. No podía andar por la pierna rota y estaba envenenado por la comida que había comido en el vertedero. Mientras se arrastraba por el bosque, ya estaba seguro de que era el fin. No, George, aún no te toca irte con Diosito. Siento que esto va a dar un giro inesperado, así que no se vayan del video. Papá y mamá Cerdita se dieron cuenta de que iban por el camino equivocado y volvieron corriendo. Pero tampoco había nadie al otro lado. Solo cuando miraron más de cerca reconocieron las huellas de un adulto. Las huellas conducían a una casa. Llamaron a la puerta y el abuelo conejo abrió. Fue él quien recogió a George y lo llevó a su casa. Les dijo a los padres de George cómo llegar al pueblo y llevaron a George en brazos. Intentamos averiguar qué le había pasado a George en casa del abuelo conejo. Pero George se quedó callado. Mírenlo, vean esa cara, está horrorizado. ¿Qué carajo le hicieron al pobre de George? Después de todo lo vivido lo hicieron sufrir aún más. Susie vivía una vida corriente. Desde fuera su vida no era diferente de la de otros niños. Pero sin padre, su madre lo pasaba mal. Trabajaba 10 horas diarias para mantener a su hija. Cosía ropa, lo que le pagaba muy poco. No tenía ahorros. Su casa la había heredado de su marido. Pero un día recibió una oferta de trabajo. Era un puesto directivo.
Tenía una entrevista y por fin iba a poder cobrar el sueldo alto con el que había soñado todos estos años. Con esta historia vamos a entender qué fue lo que le pasó a George Panas. Inmediatamente deja el trabajo que tanto odiaba. Pronto su vida va a mejorar. Pero 4 días después, recibe una llamada. Han cambiado algo, y ahora no necesitan un empleado. Intenta llamar a su anterior trabajo, pero ya está ocupado. No tener trabajo significaría que pronto no le quedaría dinero para pagar las facturas y comer para ella y Susie. Carajo, esto cada vez se pone peor, bro. Pero en todas partes o no había trabajo, o ella no sabía hacerlo. Mamá Oveja se dio cuenta de que no le quedaban ahorros. Se quedó pobre. Pero le dijeron por teléfono que podrían contratarla dentro de una semana. Vendió algunas cosas innecesarias para comprar comida y esperó. Al final de la semana recibió una llamada. Pero oigan, esto que tiene que ver con George y la familia de los cerditos. Le volvieron a decir que no podían darle trabajo. Mamá Oveja no pudo dormir bien ese día. Estaba inquieta pensando en lo que pasaría después. Pero no podía meter a su hija en esto. Empezó a comer menos. Ahora no compraba alimentos caros como huevos y dulces. Al mismo tiempo, buscó trabajo, pero no lo encontraba. Un día fue a la tienda, compró comida y el pago no se hizo efectivo. Pero ya había vendido todo lo que podía. Y se acordó de una cosa que es valiosa aquí. No oro, va a vender a Susie. Es su lana. Alquiló una máquina de afeitar y afeitó toda la lana. Suficiente para un bonito vestido. Ella fue capaz de venderlo y consiguió el dinero. Ok, la juzgué mal. Como carajo va a vender a su hija si es ella lo que más le preocupa. Era mucho dinero para ella. Los productos de origen animal son muy valiosos aquí. El dinero sería suficiente para varias semanas. Pero pasó una semana, y alguien decidió contratarla como cajera. Estaba muy contenta, porque ahora podía volver a su vida normal. Pero cuando fue a la entrevista, la echaron. Nadie quería contratarla por su aspecto. A nadie le gustaba que no tuviera pelo. Carajo, bro, todo lo que una madre hace por sus hijos. Este video es más turbio de lo que pensé. Mamá Oveja se dio cuenta de que tenía que esperar a que le volviera a crecer el pelo. Podía tardar mucho tiempo. No pagaba agua, electricidad, gas ni calefacción. Solo comía lo más barato, pero no sirvió de nada. El dinero se acababa. Así que decidió rapar a su hija. Susie se resistió, pero no tenía elección. No puede ser. Con su lana hizo un jersey. Rápidamente consiguió venderlo porque era otoño. La estación de la venta de lana. Desde entonces, Susie había dejado de salir. Pobre Susie, pero es por el bien de las dos, si no, no van a tener nada que comer. Menos mal el pelo crece, tarde pero sí crece. Estaba acomplejada por su aspecto. Lo único que hacía era tumbarse en la cama y, de vez en cuando, salir a comer. Pero en los últimos días, su temperatura había bajado drásticamente. Los dos se quedaron en casa pasando frío. No habían encendido la calefacción porque no habían pagado las facturas. Como no tenían pieles, pasaban mucho frío. No tenían mantas de abrigo. Mamá Oveja había vendido la mayoría de los artículos, pero intentaban no caer en la desesperación. Hasta que un día Susie cayó enferma. Se despertó y se sentía muy cansada. Tenía escalofríos y mucha fiebre. Estar en el frío constante es peligroso para un cuerpo joven. Y además de estar enferma, sufría de soledad. Esto se está poniendo peor y porque solo con los niños, primero George y ahora Susie. Panas, no puede ser. Mamá Oveja compró medicinas y se encontró casi sin dinero. Comprar medicinas no entraba en sus planes. Necesitaba cambiar algo urgentemente. Mamá Oveja esperó a que anocheciera y salió de casa. Fue al supermercado. No había nadie por la noche. Hacía tanto frío que tenía miedo de ponerse enferma. Rompió la puerta de cristal con una piedra y entró. Estaba asustada. Nunca había robado en su vida. En su pueblo, el robo se trataba de forma muy estricta. Cogió algo de comida, una manta y un juguete que vio en una estantería. Llegó a casa. Tapó a Susie con la manta y se fue a dormir. Por la mañana Susie recibió comida deliciosa y su nuevo juguete, que se convirtió en su único amigo durante el tiempo que le creció el pelo. Con el tiempo, Mamá Oveja consiguió encontrar trabajo y su familia ha visto días mejores. Pero ahora el miedo a quedarse sin comida y sin medio de vida no les abandona. Menos mal,
Pero oigan, ¿por qué no pedía ayuda a sus amigos o no sé algún vecino porque lo quiso hacer todo ella sola? A Peppa le gusta ir a la playa con su familia. Ese día soleado iban a pasar las vacaciones juntos. Todas las historias tienen un final turbio, espero esta sea diferente, por favor, paren de sufrir. Cuando llegaron, la playa estaba vacía. No había nadie. Sin embargo, no hicieron más que disfrutar. Unas vacaciones en familia en las que nadie se entrometería. Peppa fue a jugar a la pelota con George. Papá Cerdito quería jugar con ellos, pero Peppa tenía su propia idea. Tenía muchas ganas de enterrarlo en la arena. Le parecía que era una actividad divertida que no podía hacer daño. Pero se equivocaba. Cuando Peppa y George lo enterraron bajo la arena, Esto va a terminar mal, porque rayos no puede haber una historia feliz. sintió el calor del sol abrasador y empezó a dormirse. Peppa y George estaban haciendo castillos de arena. Jugaban tanto juntos que se olvidaron de que papá Cerdito yacía enterrado en la arena. En ese momento, su temperatura corporal había subido a niveles peligrosos. Tumbado al sol bajo el calor mientras dormía, no se dio cuenta de la situación en la que se encontraba. Empezó a sudar profusamente. Su corazón empezó a latir rápidamente. Me sorprende lo bruto y despitados que son estos cerdos de verdad, por eso les pasa lo que les pasa. Su temperatura subió tanto que sufrió un golpe de calor. En ese momento mamá Cerdita y los niños habían jugado y emprendieron el regreso. Pero de repente mamá Cerdita vio un sombrero sobre un montón de arena en el agua, que había traído la marea. Mamá Cerdita no se dio cuenta de lo que era, pero luego recordó cómo Peppa había enterrado a papá Cerdito en la arena. Mientras jugaban, se levantó una tromba de agua. Les dijo a los niños que se pusieran en la orilla. Corrió hasta allí, y metida hasta la cintura en el agua, le quitó el sombrero. Papá Cerdito estaba inconsciente. Empezó a sacarle la parte superior, pero su cuerpo empezó a caer al agua. Ella intentó sujetarlo. Sus hijos miraban desde la orilla. Estaban asustados, pero no podían hacer nada para ayudar, pues mamá Cerdita les había dicho que se quedaran quietos. No puede ser, todo lo que pudo haber salido mal está pasando. Mamá Cerdita consiguió ponerlo a salvo en el agua. No pudo cargar con él debido a su gran peso. Para colmo, la marea había empezado a bajar. Solo le quedaba sujetarlo, esperando a que bajara la marea. De lo contrario, sería arrastrado mar adentro, y no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir. Pero de repente, Peppa, haciendo caso omiso de las instrucciones, corrió hacia ellos. Peppa, que había corrido al encuentro de mamá Cerdita, se vio atrapada por la corriente, y ahora se la llevaba el agua. Mamá Cerdita no podía nadar para salvar a papá Cerdito. Tuvo que tomar una decisión: salvar a alguien sola. Soltó el cuerpo de papá Cerdito y nadó tras Peppa. George lloraba mientras observaba la situación desde la orilla. Mamá Cerdita consiguió salvar a Peppa. Se sentaron en la arena y vieron cómo las olas se llevaban a papá. No, bro, no puedo terminar de ver esto, ya saben el final que tuvo. Mientras las gotas de lluvia golpeaban la ventana, la familia de Peppa estaba reunida en casa, disfrutando de su tiempo juntos. Como toda una familia feliz, bro, y luego miren al George y la Peppa con sus peluchitos. Esperaban que la lluvia pasara pronto y hablaban de lo divertido que sería saltar en los charcos de barro a la mañana siguiente. Pocos sabían que una pérdida devastadora estaba a punto de golpearles. Ese día, mientras todos se preparaban para irse a la cama, la lluvia continuó cayendo durante toda la noche. Por la mañana, Peppa, emocionada, salió corriendo de casa dispuesta a saltar a los charcos de barro. Sin embargo, cuando salió, se dio cuenta de que había una inundación masiva alrededor de su casa. Carajo, pues cuánto llovió. Peppa vive en una colina súper grande y vean hasta dónde llegó la inundación, pero bueno, al menos no le inundó su casa. Sin ninguna otra tierra seca a la vista. Papá Cerdito tampoco se lo esperaba y saltó de la casa directamente al agua. Era la peor inundación que la familia Peppa había presenciado nunca. Mientras discutían su situación, se dieron cuenta de que sus teléfonos móviles no funcionaban, dejándoles completamente aislados. Pero ¿cómo es posible que nadie fuera a auxiliarlos? Tienen muchos amigos. Como no sabían nadar y no tenían ningún sitio cerca, decidieron esperar. Mamá Cerdita empezó a preparar el desayuno. ¿Saben qué va a ser lo turbio aquí? Siento que se les va a terminar la comida y va a ganar el más fuerte, o sea, papá Cerdito se va a terminar comiendo a todos si nadie llega a auxiliarlos. Pero descubrió que no quedaba mucha comida. Les dije. Habían planeado ir al supermercado ese día. Mamá Cerdita calcula que les queda comida para 2 días.
También predijo que en 2 días el nivel del agua bajaría lo suficiente como para que pudieran ir andando hasta sus vecinos. Esperemos que sí, o que alguien llegue en un bote y los ayude o algo así. O para que llegara ayuda. Así que no había por qué alarmarse. Sin embargo, al caer la noche siguiente, siguió lloviendo a cántaros. No manches, no deja de llover, no puede ser, y nadie llega a ayudarlos y ya no tienen comida, no puede ser, esto se va a empezar a poner turbio, mis hermanos. Lo que preocupó a los padres de Peppa. El nivel del agua no había disminuido en absoluto. Al final del segundo día, la situación era la misma. A la tercera mañana, la situación no había mejorado. No había llegado ninguna ayuda. El agua no había bajado, y se habían quedado sin comida. No quedaba nada para desayunar. George tomó unos sorbos de ketchup de una botella solo para tener algo en el estómago. Viendo esto me recuerda mucho a cuando pasó lo de la pandemia del COVID, panas, la gente se volvió loca y vaciaba todos los supermercados. Recuerdo que una vez acompañé a mi mamá a la tienda y todo estaba súper carísimo, y cuando fuimos a un supermercado más grande no había nada, la gente ya se había llevado todo, y era lo que me daba miedo, si no moría por el COVID iba a morir de hambre. Lo bueno es que no morí de ninguna forma, pero me asusté mucho. Al cuarto día, el hambre empezó a hacer mella. Peppa, debilitada por el agotamiento, empezó a sentirse mal. Y luego sin medicinas. Había contraído algún tipo de enfermedad. George y los padres aguantaban bien, pero al quinto día, Peppa no salía de su habitación a ninguna parte. Los padres podían soportar no tener comida, pero temían por sus hijos. Además del hambre, sufrían un aburrimiento absoluto. Hacia la tarde del sexto día. No manches, pues sí, 6 días sin comer y sin salir, como no se iban a aburrir. George también cayó enfermo. Su joven cuerpo no podía soportar la falta de comida. Los padres lloraban ese día, lo que disgustó a George, que se sentía impotente ante la situación. Al séptimo día, George se despertó con un olor extraño procedente de la cocina. Sus padres le dijeron que habían encontrado algo de comida para él, su primera comida en condiciones en 5 días. Era una comida extraña, diferente a todo lo que George había comido antes. No, esa cosa va a ser Peppa, estoy seguro. La textura era blanda y masticable. Tal vez fuera el hambre extrema o el propio sabor, pero le pareció delicioso. A la bestia, hermanos, se está comiendo a su hermana Peppa. Los padres lo observaban con mirada vacía. De repente, oyeron una voz desde la calle. El abuelo cerdito había llegado en un pequeño bote trayendo provisiones. 6 días después se acordaron de su hija, no es posible. Se sintió aliviado al encontrar a su familia, pero ya era demasiado tarde. A la familia le faltaba ahora un miembro. No, les dije, bro, le dije, Peppa murió y se la dieron de comer a George, no manches. Pero qué turbio. Este terrible día empezó con una lluvia anodina. Ok, esta ya es otra historia, pero esta primera ya me dejó traumado. Definitivamente Peppa no es para niños, panas. Peppa y George esperaban a que dejara de llover para salir a jugar. Aún no sabían cómo acabaría el día. Esperaron a que saliera el sol y preguntaron a sus padres si podían salir a dar un paseo. Cuando salieron de casa, encontraron charcos que había dejado la lluvia. Bueno, menos mal, esta vez no se inundó. Y empezaron a saltar en ellos, como habían hecho muchas veces. Sin embargo, ese día decidieron intentar encontrar el charco más grande. Caminaron cada vez más lejos de casa. Llegaron tan lejos que sus padres ya no podían verlos. George vio un gran charco y quiso saltar en él, pero Peppa se lo impidió. Quería asegurarse de que el charco era lo bastante seguro para él. Pero qué buena hermana, espero no termine mal después de esa decisión que tomó. Pero no pensó en su propia seguridad. Ese fue el peor error del día. Todo su cuerpo se hundió en el charco. No, les dije, no puede ser, porque le pasa todo a la pobre Peppa, ella solo quería cuidar a su hermano. En la superficie del charco apenas se veía la nariz del cerdo, que hacía poco estaba alegre. George no pudo contener su horror y empezó a llorar. No, George, cállate, en vez de llorar ve a pedir ayuda antes de que sea demasiado tarde. Se dio cuenta de que necesitaría ayuda lo antes posible. Apenas recordaba el camino a casa y corrió en una dirección aleatoria. Al cabo de un rato, no se dio cuenta de que había un charco bajo sus pies y él mismo cayó en él. Estaba metido en el barro hasta la cintura. No puede ser, lo que pudo salir mal está pasando ahora, los dos se van a ir al reino de los cielos. No podía salir por más que lo intentaba, pero la mitad superior de su cuerpo estaba libre. Lo único que pudo hacer fue gritar y pedir ayuda desde el charco. Como George se había alejado demasiado de sus padres, estos no podían oírle. 1 hora después de que Peppa y su hermano salieran a pasear, ¿cómo es posible que 1 hora después se dieran cuenta de que sus hijos no estaban? Mamá Cerdita empezó a preocuparse. Habló de ello con papá Cerdito y salieron a buscar a sus hijos.
Tras 20 minutos de búsqueda, denunciaron la desaparición de sus hijos. A continuación, todos los vecinos empezaron a buscar a Peppa y George. La búsqueda duró varias horas, e incluso intervinieron helicópteros. George fue el primero en ser visto por papá Cerdito, que oyó débiles gritos de auxilio. Se acercó y lo vio. Bueno, menos mal, ya vimos que George sigue vivo, espero sea el mismo caso de Peppa. George estaba en estado de hipotermia, resfriado por la humedad y agotado. Papá Cerdito lo sacó y trató de averiguar dónde estaba Peppa. El propio George hablaba con dificultad debido a su edad, pero como llevaba varias horas en el barro, lo único que se entendía de su discurso era que a Peppa le había ocurrido algo terrible. Entonces George empezó a caminar lentamente en una dirección. Se detuvo en el mismo charco donde Peppa se había quedado atascada. No había nada en la superficie del charco. No, ya no puedo con esto, pobre Peppa en esta historia también murió. Ya que no había huellas cerca. Desde entonces, ya a nadie le gusta saltar en charcos llenos de barro. Cuando los copos de nieve empiezan a caer del cielo, y las calles y las casas se envuelven poco a poco en nieve, la familia de Peppa Pig siente el ambiente único de la próxima Navidad. Es genial empezar a sentir eso. Aquí en México no neva, pero cuando ves todas las casas adornadas con luces y poniendo sus árboles de Navidad es lo máximo. Me gusta mucho esa época, además que una de mis personas favoritas nació el 24 de diciembre, así que le da el plus. Durante esos momentos, a Peppa le gusta pasar tiempo con su querido hermano George. Sin embargo, a partir de ese día, nunca más podrá jugar con él. No, esto ya empezó fuerte. ¿Qué le pasó al pobre George? Esta es la historia de una persona desaparecida, cuya investigación se prolongó durante varios meses. Todo empezó con una nevada anodina. Peppa y George salieron corriendo a jugar con la nieve. Estaban disfrutando del invierno. Aquel día la nieve era muy profunda. Cuando ya habían jugado bastante, decidieron volver a casa, pero George no entró. Cuando Peppa almorzó, decidió volver a salir y vio una gran bola de nieve. Se dio cuenta de que George había empezado a construir el muñeco de nieve sin ella. No me digas que George quedó dentro de la bola y ahora está completamente congelado. Pero lo más probable es que se cansara y se fuera a casa. Completó el muñeco de nieve con una cabeza, y luego fue a su habitación para enseñárselo a George, pero él no estaba allí. Se preocupó y se lo contó a sus padres. Los padres fueron a buscar a George, pero no lo encontraron. Cuando llamaron a la policía, comenzó la investigación. La policía no pudo encontrar ningún rastro de George debido a que los padres ya habían pisoteado todo mientras buscaban. No puede ser, de veras, pero de todos modos no se veía ni una huella. Solo pudieron encontrar el sombrero azul que había dejado George. Pasó un mes, seguido de otro, pero nadie pudo encontrar a George. No manches, ¿qué le habrá pasado al pobre George? ¿Qué le hizo huir y dónde está ahora? Cuando Peppa se fue a casa, George decidió volver por alguna razón, pero el camino de salida de la casa va cuesta abajo. Veremos lo que en realidad le pasó al pobre George Panas. Quizás alguien lo raptó y está haciendo experimentos con él. Se cayó durante el descenso. Debido a la pendiente de la montaña, no se detuvo al caer y empezó a dar tumbos montaña abajo. La nieve empezó a pegarse a él, formando poco a poco una bola. Cuando aquella bola de nieve con George dentro se detuvo, no podía ni moverse. Apenas podía respirar. Estaba tumbado sin oxígeno. No les dije, quedó dentro de la bola y se desvivió dentro de ella todo congelado. Sin poder moverse y en medio de un frío glacial. Es una situación terrible. Probablemente estaba vivo cuando Peppa estaba construyendo el muñeco de nieve, pero no podía pedir ayuda a Peppa. No manches, pero qué turbio. Básicamente su hermana lo terminó de acribillar. Que mientras tanto estaba decorando el muñeco. Nadie había tocado el muñeco de nieve desde entonces. Sin embargo, no podía aguantar para siempre. Una cálida mañana de primavera, Peppa salió a pasear y vio a su hermano. ¿Qué? No, ahí está el cadáver del pobrecito George. Desde entonces, tiene miedo de los muñecos de nieve. Panas, las historias de este brother están returbias. Veamos la siguiente. Y de lo que pueda esconderse en su interior. A Peppa y George les encanta jugar juntos al aire libre, pero ese día, salir de casa fue la peor decisión. La tormenta causó terribles pérdidas a su familia. Ese día, Peppa se fue con George a hacer un picnic al aire libre. Se llevaron juguetes, y bajo el sol, comieron galletas con zumo. En cuanto terminaron, oyeron un trueno. Se acercaba una tormenta. Mamá Cerdita les llamó para que volvieran a casa lo antes posible. A papá Cerdito no le preocupaba,
pero el cielo estaba cada vez más oscuro. Entonces resultó que Peppa se había dejado un juguete en el jardín, y papá cerdito fue a recuperarlo, sin pensar en su seguridad. Bajó hasta el juguete, y entonces cayó un rayo. Que no manches. Un rayo cayó sobre un árbol al que estaba demasiado cerca. Cayó inconsciente. Su familia lo vio pasar. Bueno, menos mal le cayó al árbol y no a él, aunque miren si le daño su cara, tiene marcas de que el rayo alcanzó a entrar en él. Peppa y George se asustaron, y mamá cerdita corrió a llamar a una ambulancia. Pero cuando marcó el número, se dio cuenta de que la conexión no funcionaba a causa de la tormenta. Le dijo a Peppa que se quedara en casa, y ella misma corrió hacia papá cerdito. Estaba inconsciente bajo la fría lluvia, pero tenía pulso. Mamá cerdita se alegró de que estuviera vivo. Pensó que podría llevarlo a casa, pero cuando intentó tirar de él, no pudo. Pesaba demasiado, y el camino estaba resbaladizo por la lluvia. Era demasiado pesado, aparte que podría hacer ella, por eso es importante saber primeros auxilios, panas. Nunca habría podido subirlo a la casa. Mamá cerdita corrió a casa de los vecinos más cercanos, dejando solos a George y a Peppa. Se sentaron en casa y se estremecieron con cada trueno. Mientras tanto, papá cerdito seguía vivo. Empezaba a recobrar el conocimiento, pero estaba paralizado. Como la lluvia no cesaba, empezó a formarse un charco debajo de él. Ay, no me digas que se va a ahogar. Cuando mamá cerdita intentó moverlo, lo dejó boca abajo. Ahora, además de la hipotermia por el frío y la humedad, tenía la cara pegada al barro. Me recargo en la pared, esto va a terminar peor de lo que pensé. Cada vez le costaba más respirar. Casi una hora después, la tormenta ya había terminado. Y en ese momento, mamá cerdita llegó con el doctor Oso Brown, pero papá cerdito ya no respiraba. Ok, esto es como 1000 maneras de morir, pero versión Peppa, ahora ya me da miedo los truenos y la nieve, no puede ser. Después de mucho tiempo, mamá cerdita siguió echándose la culpa. Y Peppa y George nunca dejarán de tener miedo a los truenos. La familia de Rebecca era muy hospitalaria. Les encantaba invitar a los vecinos a tomar el té, pero no sabían en qué acabaría la visita de Peppa. Las liebres son conocidas por su fertilidad. Eso sí sabía, de hecho a mi tía Gertrudis le dicen coneja, yo creo, porque tiene 5 hijos. Dan a luz a 3 hijos a la vez. La familia de Rebecca era la más numerosa del barrio, con 8 hijos. Ese día, invitó a la familia de Peppa a visitarla. Peppa decidió enseñar su nuevo juguete, que emitía sonidos al apretarlo. Después de hablar, Peppa y su familia se fueron a casa, olvidando que había dejado el juguete en casa de Rebecca. A la mañana siguiente, el padre de los liebres se fue a trabajar, como de costumbre, y la madre se quedó en casa cuidando de los niños. Pero, de repente, su hermana la llamó para pedirle ayuda con el trabajo, y ahora tenía que dejar solos a sus hijos. Cuando salió de casa, Rebecca fue al salón y vio que Peppa había dejado su juguete. No me imagino qué turbio tendrá esta historia, pero espero no sea con ningún miembro de la familia conejo porque ellos me caen muy bien. Lo cogió y lo apretó, pero empezó a oler a quemado. Ay, el no. mecanismo eléctrico del juguete era defectuoso, y pronto el juguete se incendió en sus manos. El fuego empezó a extenderse por toda la habitación, y ella corrió hacia las hermanas para sacarlas fuera, pero la salida ya estaba cubierta de fuego. Necesitaban esconderse en algún sitio. Recordaron que tenían una trampilla al fondo, que era la entrada a un sistema de túneles excavados por topos que vivían abajo. Decidieron bajar lo más rápido posible. Todos empezaron a bajar las escaleras, pero uno de los liebres se cayó mientras bajaba. Se rompió una pata y no podía moverse. Ahora no podían ir todos juntos. Alguien tenía que quedarse con ella. Pero ahora estaban a salvo en la habitación fría, húmeda y oscura. Suena mal, pero no está tan mal, de eso al fuego mejor eso. Había una salida del sistema de túneles montaña abajo donde podían conseguir ayuda, pero temían perderse en los túneles porque no había luz. Y Rebecca decidió adentrarse en los oscuros túneles. Solo uno de sus hermanos pequeños, Richard, se ofreció voluntario para ir con ella, mientras que los demás tenían demasiado miedo a la oscuridad. No sabían que marcharse era la única decisión correcta. Pocos minutos después, la escotilla de arriba empezó a arder y a dejar entrar dióxido de carbono. Como era más pesado que el aire, se precipitó directamente a la sala donde estaban los liebres. Les empezó a faltar oxígeno y empezaron a asfixiarse. Vieron que entraba humo en la habitación y empezaron a correr, pero ya era demasiado tarde.
No, o sea que todos esos conejitos ya están con Dios. Mientras tanto, Rebecca y su hermano consiguieron encontrar la salida. Cuando salieron, vieron su casa en llamas. Un pequeño fallo en el juguete les había privado de su hogar. Todos los que se quedaron dentro del túnel murieron asfixiados. Fue una pérdida terrible para la familia de la liebre. No manches, no bro, ya no puedo con tanto, ahora ya les tengo miedo a los monos que hablan, pobrecitos conejos hermanos. Los restos de la casa fueron retirados, y las liebres se instalaron ahora en el interior de los túneles, equipando sus habitaciones, donde siguieron viviendo sus vidas, pero ahora con solo 2 hijos restantes. Turbia historia, no pensé que fuera a terminar así. Tenía preparada una ensalada para esta mañana, Esa voz está más turbia de quién es. pero soñaba con algo más sustancioso, algo que encajara con mi naturaleza. Sé que no se me permite comer carne, Ya vi con razón, es el lobo. así vivimos aquí, pero a veces no lo soporto. Un lobo debe comer carne. Mi cueva, enclavada en lo profundo del bosque, era un lugar donde podía ocultar mi verdadera naturaleza de los ojos de mis vecinos. Había muchos patos en el lago cercano. Sabía que tenía que tener cuidado. Si alguien pasaba por allí y se daba cuenta de lo que estaba haciendo, podrían echarme de aquí o hacerme algo peor. Por eso salgo a cazar muy temprano, cuando todo el mundo aún duerme y los patos acaban de llegar al lago. Miren, es que así es el ciclo de la vida, panas, no juzgo al pobre lobo, sé que es triste en este caso para los patitos, pero así es el instinto de los animales hermanos. Me adentré en los arbustos, esperé y finalmente vi un pato. El pato salió del lago y salté sobre él. Cuando llegué a la cueva, el pato seguía moviéndose en mi boca, sangrando. De vuelta en mi cueva, empecé a descuartizar al pato. El aire estaba lleno de olor a carne fresca, que ya había olvidado en este mundo vegetariano. Trabajé deprisa. Tenía que darme prisa. No deberían haberme pillado haciendo esto. Ya no quedaban plumas en el pato. Ok, demasiado explícito. La piel estaba desgarrada por partes, y los órganos internos ya habían sido extraídos. Viéndolo así es triste, muy triste para el patito, pero viéndolo del lado del lobo, él tiene que alimentarse con carne, hermanos, así es esto. Espero jamás reencarnar en un lindo patito. Cuando estaba a punto de hacer fuego para asarlo, oí pasos fuera. El corazón me dio un vuelco. Alguien caminaba hacia mi cueva. ¿Quién será? ¿Qué quiere de mí? Me di la vuelta. Era George. Estaba siguiendo el rastro de sangre. ¿Cómo pude olvidarme y dejar semejante rastro tras de mí? Escondí el pato detrás de una roca, intentando no dejar ninguna prueba. Él seguía de pie en la salida, sin atreverse a entrar en la oscura cueva. Esperaba que no pudiera ver nada porque sus ojos no estaban adaptados a la oscuridad. Le dije que era mejor que se fuera a casa. Demonios, panas, esto no va a terminar bien, estoy seguro. Pero de repente entró corriendo en la cueva, hasta aquella piedra. Creo que me vio poner algo allí. No pude detenerle y ahora ha cogido el pato. Era mi comida, mi secreto. Parecía que no entendía lo que era. Intenté mantener la calma y le dije que solo era un juguete que había encontrado en el bosque. Creo que funcionó y se lo creyó. Pero... ¿y si no? Aún no puede hablar, pero dejarlo ir es un riesgo. Pensé en matar a George. No, no lo haga, señor lobo. Pensé en el pato que tenía delante. Nunca he comido cerdo. Podría acabar con todo aquí mismo. Esconderé bien sus restos y nadie lo encontrará. Nadie conocerá el secreto. Pero entonces, oí la llamada lejana de sus padres. Sus gritos resonaron en el bosque, sacándome de mis fantasías. Si me encuentran con George muerto, podría acabar muy mal. Respiré hondo y cogí el pato de las manos de George. Le dije, vamos a buscar a tu madre y a tu padre. No podía dejar que sus padres encontraran rastros de sangre en el suelo. Me lavé la sangre y luego llevé a George a través del bosque. Encontré a sus padres y les dije que no se adentraran tanto en el bosque y que vigilaran a su hijo. Volví a la cueva, donde ya no había nadie, y pude disfrutar de mi almuerzo. Bueno, menos mal no se comió al pobre George chismoso.